Joaquín Guzmán Loera nació el 6 de abril de 1957 en Sinaloa, México. Él es un narcotraficante mexicano que se desempeñó como líder en el narco después de su arresto de Ociel del cártel del Golfo de México en marzo del 2003. Joaquín Guzmán se convirtió en el mayor traficante de armas y de las drogas de México. En 1992 fue detenido en el departamento de San Marcos, Guatemala, y trasladado a México, pero por 8 años después escapó de, de la cárcel de Jalisco. Se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden. Tras la muerte de este último en 2011, el ranking de los nuevos 10 más buscados, que elaboró a partir de una lista realizada por la entrevista Forbes, colocó en primer lugar al Joaquín Guzmán Loera, a quien lo calificó como un hombre implacable y determinado. Esta misma revista calculó su fortuna en casi 5.000 millones de euros. Entre 2012 se colocó en el lugar 67 entre las personas más ricas del mundo. Admitió haber asesinado entre 2.000 y personas, entre las que se encontraba Ramón Arellano Félix. Tenía una esposa, bueno, diferentes esposas, que una de ellas se llamaba Alejandrina Hernández, Estela, Griselda López y Emma. Él fue acusado por homicidio, lavado de dinero, narcotráfico y estafa y crimen organizado. El 22 de febrero de 2014, el presidente de México, Enrique, informó que Guzmán había sido capturado en un operativo. Finalmente, el 11 de julio de 2015, habría de fugarse nuevamente, solo que esta vez sería en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Almoloya, Estado de México. La Comisión Federal Nacional de la Seguridad y confirmó que posteriormente que Guzmán era el único que habría logrado fugarse de 2 veces de un penal de máxima seguridad. El 8 de enero de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que Guzmán había sido nuevamente capturado. Fue extraditado por avión a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. Después de ser extraditado, primeramente fue encarcelado en el Centro Correccional del Metropolitano de Nueva York. Actualmente se encuentra en ADX Florence. Su prisión actual fue trasladado después de ser sentenciado. El juicio, que debía celebrarse en Nueva York el 1 de abril y después en septiembre de 2018, se inició el 5 de noviembre de 2018 y acabó con una sentencia condenatoria en la que se le declaró culpable de los 10 delitos imputados el 12 de febrero del 2019 y con una sentencia de 200 años dictada el 17 de julio de ese mismo año. Sus padres eran Emilio Guzmán y María Consuelo Loera Pérez. Su padre era un gomero, un campesino que sembraba opio, el cual todavía sigue siendo el único producto sembrado allá. Además de que Guzmán tiene 2 hermanas menores, Arminda y Bernarda, y 4 hermanos menores, Miguel, Aureliano, Arturo y Emilio. Pocos detalles se conocen de la infancia de Guzmán en esa época. La escuela más cercana de allá estaba a 60 kilómetros de distancia, a la cual Guzmán asistía junto con sus hermanos hasta que la abandonaron por trabajar en un puesto de naranjas. Guzmán a los 15 años empezó a sembrar marihuana, que para entonces se volvía rentable vender allá en Sinaloa por medio de su tío. Para entonces ese estuvo el sobrenombre de El Chapo por su baja estatura. El
22 de octubre del 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que Guzmán había sido capturado en un operativo conjunto. Finalmente, el 11 de julio del 2015, habría de fugarse nuevamente, solo que esta vez sería del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. La Comisión Nacional de Seguridad confirmó posteriormente que Guzmán era el único que habría logrado fugarse 2 veces de un penal de máxima seguridad. El 8 de enero del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que Guzmán había sido nuevamente capturado. Fue extraditado por avión a Estados Unidos el 19 de enero del 2017. Después de ser extraditado, primeramente fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Actualmente se encuentra en ADX Florence, prisión a la cual fue trasladado después de ser sentenciado. El juicio, que debía celebrarse en Nueva York el 1 de abril y después en septiembre del 2018, se inició el 5 de noviembre del 2018 y concluyó con una sentencia condenatoria en la que se le declaró culpable de los 10 delitos imputados el 12 de febrero del 2019, con una sentencia a cadena perpetua más 30 años de prisión dictada el 17 de julio de ese mismo año. El 10 de marzo del 2014, ya con Guzmán detenido, el jefe de seguridad de Miguel Ángel Félix Gallardo relató ante autoridades de Estados Unidos que Guzmán Loera había participado, junto con agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, en el secuestro del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, cuando el primero era pistolero del Cártel de Guadalajara. Dicha información fue corroborada por el exagente de la DEA Héctor Berellés, el encargado de la investigación del caso. Berellés también declaró que Guzmán Loera forjó a una alianza con los Zetas, la cual se había disuelto luego de que este grupo pactó una alianza con el cártel de los Beltrán Leiva y de que una célula suya participó en la muerte del hijo del Chapo, Edgar Guzmán López, asesinado en el 2018. Uno de los encuentros entre dos personas reconocidas en México que más dio de qué hablar fue cuando Kate del Castillo y el Chapo Guzmán tuvieron un encuentro personal, después de que supuestamente se conocieran con el fin de producir y realizar una película, pues en ese momento se comenzó a vincular a la actriz con el narcotraficante. Existe una gran cantidad de incógnitas que rodean este momento, pero una de las más constantes es sobre cómo contactó por primera vez el líder del cártel de Sinaloa a Kate del Castillo, sin que se sospechara, al menos al principio, de que se trataba de uno de los criminales más conocidos en México e inclusive a nivel internacional. La actriz mexicana reveló en una entrevista que concedió a Jordi Rosado cuál fue la manera en la que él escribió La gente del Chapo Guzmán, para intentar tener comunicación con ella con fines de conocerse en persona en algún momento. Kate del Castillo aseguró que su primera reacción fue con sorpresa, pues después de evaluar el momento que vivió en primera instancia con el Chapo Guzmán, fue que tuvieran redes sociales, imposibles de rastrear y sin mencionar ningún detalle del perfil del que en algún momento le escribieron, sino que la actriz mexicana especificó que el Chapo Guzmán primeramente llamó a la Asociación Nacional de Actores, donde obtuvo el contacto personal de la casa de la mamá de Kate del Castillo, y sin dudarlo llamó solicitando hablar con la famosa a como diera lugar. Pero finalmente, en primera instancia, Kate del Castillo les dijo que no tenía tiempo para viajar y mucho menos para leer o platicar de los pormenores de la película o serie. No obstante, las personas que estaban con el Chapo Guzmán no se rindieron y decidieron volver a insistir. Sin embargo, no lo hicieron con rodeos como la primera vez y confirmaron que eran los abogados de Joaquín Guzmán Loera, quienes estaban al otro lado de la línea. Fue entonces cuando la actriz aceptó ir a la reunión con el fin de curiosidad que le despertaba conocer a un personaje así. Kate del Castillo aseguró que el hecho de que la contactaran para un encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán se debe a que tiempo antes de entablar comunicación con el narcotraficante, ella había compartido en sus redes sociales que creía más en gente como el líder del cártel de Sinaloa que en las autoridades gubernamentales de México. La publicación que hizo no agradó a muchas personas, pues según la actriz mexicana, llegó a un punto en que su caso estaba en los noticieros y mesas de debates políticos, donde se decía que ella tenía un vínculo con las actividades ilícitas del criminal, y por ello podría ser una forma finalmente arrestar a uno de los integrantes del narcotráfico que fue más buscado en toda la historia de nuestro país. Venezuela fue un punto de encuentro para miembros del cártel de Sinaloa, con narcos locales durante el reinado de Joaquín El Chapo Guzmán. Así lo indica el documento
caponarco mexicano, que presentó la Fiscalía estadounidense ante la Corte del Distrito Este de Nueva York el 20 de enero. De acuerdo con el texto de 56 páginas que detalla la vida y obra criminal de Guzmán durante 25 años en el negocio del narcotráfico, se remarca que Venezuela, Ecuador y Colombia fueron los puntos principales desde los cuales el Chapo ejecutó la expansión del cártel de Sinaloa hacia Sudamérica y la ocupación de espacios que antes pertenecían a cárteles colombianos. Según las autoridades estadounidenses, el modus operandi de Guzmán consistía en infiltrar en estos países a miembros de su organización criminal para negociar directamente con los traficantes locales y de este modo completar partes de la cadena de suministro. Algunos transportadores de droga que participaron en la importación de cargamentos de cocaína a suelo estadounidense están dispuestos a testificar en el juicio contra Guzmán, bajo la figura de testigos cooperantes. Ahí darán detalles sobre los métodos usados para penetrar las fronteras de Estados Unidos con cargamentos de cocaína, marihuana y metanfetaminas. Hola, mi nombre es Alejandro García Ángeles. Yo les voy a hablar un poco sobre la planificación y fuga, un escape que terminó herido y su tercera captura y su extradición. Empecemos con la planificación. En julio del 2014, Loera junto con Edgar Valdés Villarreal trató de fomentar una huelga de hambre en el penal. En febrero del 2015 se hizo público un manuscrito donde se denunciaban malos tratos, aislamientos, condiciones de salubridad. Sí, en la celda estaban sucias, maltratadas, de lado, pues sí, dejando de lado los derechos, los alimentos que recibían. Entre los finalmente llamaba la atención que estaba Loera y sus antiguos capos enemigos, ambos casos teóricamente imposibles de estar en áreas distintas, sin posibilidad de comunicación. La noche del 11 de julio del 2015, el Chapo Guzmán volvió a fugarse. La noticia fue dada a conocer por la mexicana en la madrugada del 12 de julio. Se dijo que fue ocurrido alrededor de las 9 de la noche, a las 20:52 del día, en el sistema permanente de biovigilancia del Centro Federal de Readaptación Social número 1, más conocido como el Penal de Almoloya. Se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximaba al área de regaderas dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde un pequeño mm, muro en la regadera provocaba un punto ciego, exactamente donde se localizó la entrada del túnel. Al prolongarse la no visibilidad del interno, o como tal el PPL, se ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediatamente se, se hizo mención a la alerta correspondiente por avisión del PPL. Las autoridades lanzaron un operativo de búsqueda en la zona de las carreteras de los estados circunvecinos, mm, cerrando temporalmente, así como el Aeropuerto Internacional de Toluca. Además, como se dice, el Chapo disfrutaba de privilegios, tales como el corte de cabello, ya que todos los pepeles estaban rapados. Y él no, pues por ejemplo, estas son personas que están negadas a las visitas, y él contaba con visitas de su esposa, Emma Coronel, con pues sí, su madre, su hija, y pues sí, también largas visitas por la diputada Lucero Guadalupe Sánchez. Eh, Les voy a hablar ahora sobre el escape herido que les dije. El 16 de octubre del 2015, el Chapo Guzmán volvió a escaparse de su recaptura y fue herido, siendo confirmada la noticia por CNN.
En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que Guzmán Loera no había sido herido durante el enfrentamiento, sino una huida pues sí, por huida precipitada, mientras era perseguido por fuerzas federales. Como consecuencia de estas acciones y para evitar su aprehensión, en días recientes el prófugo realizó una huida precipitada en que, de acuerdo con la información recabada, le causó lesiones en una pierna y en el rostro. Pues sí, es lo que indica el comunicado. Y ahora pues, es pues sí, su tercera captura y al mismo tiempo su extradición a los Estados Unidos. Esto tiene un rango pues sí, de fecha, bueno, de año, del 2006 al 2019. El 8 de enero del 2016, a través de Twitter, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto informó que Joaquín Guzmán Loera había sido capturado por tercera vez en, en un operativo de la Marina Mexicana en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. En el operativo murió 5 defensores del narcotraficante y 6 más resultaron heridos. Ese mismo día se informó a medios nacionales e internacionales que Joaquín volvería a la cárcel de Altiplano, de la cual, pues sí, se había fugado hace 181 días antes. Y fue cuando llegamos a la extracción a Estados Unidos. Se da a conocer el Chapo Guzmán llegando a los Estados Unidos. Poco después de haber llegado a los Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York el 20 de enero del 2017 para hacer frente a cargos de narcotráfico como jefe del cártel Sinaloa, tras una batalla legal de casi un año. Pues pese a que un tribunal mexicano consideró ilegal enviarlo a los Estados Unidos. También le reclamaban, pues sí lo reclamaban en otros países como Texas, California, Arizona, Wyoming y Florida. Aún tiene imputaciones aquí en México, dando su historia de fuga, pero pues sí, fugas permanecido, o sí, sí por sus fugas, deteniendo bajo aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una cárcel federal en el distrito de